Ya con nuestra invitada en la jornada de hoy, ella es psicóloga del Ministerio de la Mujer. Estamos hablando de la señora Alejandra Ostertag. Lourdes. Lourdes, Alejandra. Lourdes, entonces. Aquí está como Alejandra. Dale. Bueno, no sé si tenemos primero el audio para que la señora pueda comprender de lo que estamos hablando. Vamos a introducirnos a este tema. Hoy, de primera mano, vuelve a encender el debate el homicidio de un hombre con antecedentes de violencia intrafamiliar. Su esposa reconoció haberlo matado mientras dormía y justifica el homicidio relatando 3 años de violencia sistemática de la que fue víctima. Al igual que el caso Lucía Sandoval, el conflicto fue judicializado, pero el sistema no pudo evitar el funesto desenlace. ¿Qué se puede hacer para contener esta realidad? Entérese ahora, de primera mano. Bueno, este es el caso que planteábamos y justamente tenemos un testimonio de primera mano de esta mujer que, como bien decía el material, justifica este hecho basándose en su terrible experiencia que no fue sostenida por ninguna institución del Estado, ni ministerio, ni policía. Así que vamos a escuchar este desgarrador testimonio. Llaveando la puerta y el guarda alza la llave así sobre el ropero, alza venir la llave, esconde de mí la llave y ahí viene y me dice, quería que me quite todo mi ropa, te hagan de ajo, te hagan de ajo. Él siempre abusa de mí frente a mi hijo. No iba a ser la primera vez. Por favor, Feli, no vas a empezar ahora, le dije. Y te hacen de ajo, y me quitan de ajo. Yo rompí todo el guante, gracias tu ropa más, si me entendí. Yo le dije, no me voy a quitar y me dio uno por mi ojo. Violencia sexual, una agresión sexual, también violencia verbal, psicológica y también violencia física. Ella contaba, y económica, obviamente por la dependencia. Estamos hablando de una ex agente de policía que cayó por un caso de narcotráfico, que tenía a sus amigos policías, tenía cierto poder en la zona de Ciudad del Este. Y la mujer también relató que en el tiempo que ella estuvo embarazada, él permanentemente la acosaba, diciéndole que era una inútil, que había subido 20 kilos, que era fea, que no había nadie que podía fijarse en ella y que seguramente el hijo tampoco era suyo. Ahora, estamos hablando de un caso verdaderamente dramático. Ahora, con un elemento más, y que es lo que particularmente preocupa, Lourdes, en el sentido de que ella finalmente sale y dice, da como un mensaje, no vale la pena denunciar, porque acá está el resultado. Es decir, yo denuncié en su momento ser víctima de violencia sistemática de parte de mi pareja. Se instaló el tema, se hizo la denuncia a la fiscalía, un funcionario de la fiscalía corrupto que agarró el expediente por $2.000 y llevó al ex policía, vendió el expediente y en donde ahí el tipo dice y le muestra incluso a su mujer que todo es comprable y que ahí está la prueba de que ella fue hasta la fiscalía y lo denunció por violencia doméstica. Todo eso y de alguna manera y todo el mensaje que viene haciendo justamente el Ministerio de la Mujer para denunciar hechos de violencia, ¿cómo golpea esto, no, Lourdes? Bueno, lo que pasa que en lo que se refiere al combate, o sea, la guerra contra la violencia, ¿verdad?, que nosotros estamos emprendiendo desde que existe el Ministerio de la Mujer, hay muchos factores y muchos actores envueltos en esta lucha, ¿verdad?, para combatir justamente la violencia contra la mujer. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir. Y entonces, en lo que se refiere al rol de la justicia, no solamente en este tema, sabemos que hay muchos otros temas en que están muy en deuda con la sociedad, ¿verdad? O sea, no hay mucha confianza, no hay... Yo soy una psicóloga que atiendo a mujeres víctimas de violencia, o sea que estoy de primera mano escuchando el relato de ellas y obviamente muchas de ellas me relatan de que ellas no encuentran una respuesta para su problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué diré? Yo no puedo decirle a ellas no denuncien porque la justicia no va a hacer luego nada por vos, no es esa la solución. Creo que realmente estamos caminando y estamos yendo a buscar la mejor respuesta posible para estas mujeres. Ahora, hay dos casos que tuvieron bastante notoriedad pública
y que contradicen precisamente esto que ustedes quieren poner y anteponer, que es formular denuncia. El caso de Lucía Sandoval, que había judicializado su situación, Sí. se llevó incluso a restringir al marido que llega a la casa y esto nunca se cumplió. Sí. Lo mismo sucede con esta mujer y pareciera ser como que la tesis de denunciar realmente no tiene fuerza. ¿Cómo ustedes harían o cómo abordarían esta problemática que está instalada? Bueno, porque yo sé que muchas mujeres que me están escuchando, es muy importante esto que instalar este debate, porque es cierto, no le vamos a poder salvar a todas, pero a las miles en que sí la denuncia le resuelve la situación, en que una prohibición de acercamiento realmente de 1000, yo estoy diciendo números ficticios, que de 1000 agresores, 990 cumplan la prohibición de acercamiento. No podemos tampoco desmerecer las leyes que sí ya tenemos y que están en funcionamiento. No podemos minimizar la importancia de la denuncia. Entonces yo lo que diría es de que todas tienen que denunciar, pero sí que la ley está en deuda. Ahora, lo que a mí me sorprende es que bien funciona la justicia para condenar a la mujer, porque la mujer denunció violencia durante años y muchas mujeres pasan por esto mismo, pero ahora esta pobre señora que asesinó a su esposo después de una situación de extrema tragedia, va a ir presa muchos años, estoy segura, y al final es un contramensaje. Tampoco decimos asesínenle todos a sus esposos porque son violentos, pero prácticamente es el sistema, es el mensaje que se instala. Bueno, y justamente esta es la consecuencia más grave de la violencia doméstica, intrafamiliar o como le quieran llamar, o la violencia basada en género también que estamos diciendo. Porque la consecuencia es tan grave cuando muere él que cuando muere ella. Claro. Porque esos hijos quedan con un progenitor en la cárcel y otro progenitor muerto. O sea, la consecuencia, no conozco el caso, pero también la consecuencia social es muy grave, muy grande en la situación. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que no se llegue a estas instancias, que ya es la muerte de uno. Lourdes, en el sentido, a ver, para ubicarnos un poco quizás en el momento y en lo que habrá pensado esta mujer y tomar la drástica y última determinación de asesinar a su pareja. El tema de la falta ya de confianza hacia la fiscalía, hacia la policía, hacia otras instituciones y decir, bueno, yo tengo que salir de esto de alguna manera. Sí. ¿Qué habrá pasado allí? Digo, no sé, ¿qué habrá pasado por la cabeza de esta mujer? Bueno, ojalá yo pudiera saberlo también, ¿verdad? Porque yo te diré que estoy hace 9 años en el Ministerio de la Mujer y no tengo una usuaria del servicio que sea igual a la otra. Porque cada ser humano es fruto de su genética y de su historia personal. Sobre todo las mujeres que somos muy Yo no puedo diferentes. entrar en la cabeza de ella, porque yo no sé qué circunstancia ella le mató. Ustedes dicen, ella decidió matarle. ¿Será que ella decidió? ¿Será que no fue un acto impulsivo? Un momento de defensa propia. En realidad fue un acto planeado Ella le fue asesinó planeado. mientras el hombre dormía, le dio un mazazo en la cabeza, posteriormente lo envolvió en una bolsa y lo tiró por el camino. Pero no fue planeado. Y fue premeditado. No fue fruto de un incidente que tuvieron más temprano. Ah. Ella va a la casa de una amiga que es madrina de su hijo, regresa a la casa y allí es como que toma la valentía, por decirlo de alguna manera, de arremeter contra su marido que estaba dormido. Okay. Ah, bueno. Entonces, lógicamente fue pensado, pero claro que ella estaba bajo una emoción excitación muy grande, ¿verdad? Para llegar a ese punto. Pero yo te diré de que en lo que yo escucho en los relatos de las mujeres, muchas de ellas me dicen, vienen algunas que me dicen, si él no me mata, le termino matando yo. De tanto sufrimiento, de tanto maltrato, de tanta humillación, de tanta violencia de las que ellas son frutos que no voy a describir acá, pero de las formas más horrendas que ustedes pueden imaginar, donde los hijos también son. Y yo le creo lo que ella dijo, de que él le obliga a tener relaciones sexuales frente al chico, porque no es la primera persona que escucho. He escuchado de muchas de mis pacientes donde es otra forma de violencia agravada. Entonces, esto te causa... Quizá hay una cuestión que nos está instalando con demasiada fuerza en el debate y que nosotros queríamos colocar de esa manera, justamente este punto de las relaciones enfermizas. Porque si bien es cierto, se hacen las denuncias, luego también por iniciativa propia, quizá por algún tipo de psicopatología, esta persona va y regresa con la pareja. Y la persona denunciante o que quiso asistir es la que queda mal parada. Generalmente suele ser la excusa de los familiares que dicen, no, yo ya no me quiero meter, ese es un caso perdido. ¿Hay psicopatología también en todo esto? Nosotros no hablamos de patología.
Son conductas sí que son aprendidas, pero esa mujer a la que vos decís que vuelve con su pareja, que es el agresor, ella está dentro de un ciclo de la violencia. ¿Cuál es el ciclo de la violencia? Cuando empieza a subir la temperatura, discuten, él llega borracho, o sea, miles de factores que va subiendo la temperatura. Viene después la descarga de esa subida de tensión, donde él descarga, que es el momento del golpe, del maltrato. Después viene el arrepentimiento del agresor, donde él le jura, le promete, le pide perdón, le jura que no va a hacer nunca más. Y ahí viene la etapa que nosotros decimos de la luna de miel, donde ella quiere creer de que eso va a cumplirse. Y que dura unos pocos Pero días. es un ciclo que se repite una y otra vez. Ella le perdona hasta que vuelve a ocurrir todo de nuevo. Lourdes, nosotros te agradecemos muchísimo. Realmente nos da para hablar muchísimo más acerca de este tema. Me gustaría que volvamos a plantear en otra ocasión. Sí, seguro. Porque esto es un mensaje también para todas las mujeres. Sí. Llegar a esta situación extrema, a la única que le perjudica es finalmente a la mujer, porque va a tener que ir presa de como sea, Por aunque supuesto. tenga la excitación emotiva y todos los otros Y la motivos que también digamos. en el caso de los irresponsabilidad también Obvio. de organismos como la Fiscalía, irresponsabilidad de la Policía Nacional por no hacer cumplir ciertas órdenes ya. Es cierto que hay una cuestión de género, pero también sabemos que del otro lado también hay hombres que son víctimas de situaciones similares y quizás no sea una agresión física, pero sí un desgaste psicológico. Eso es un tema mucho más profundo, Muy que profundo. seguramente vamos a tener que hablar más en otro Sí. momento. Gracias por estar con nosotros. Encantada.